cosas malas y en cambio en las psicofonías no, en las psicofonías nos va a entrar cosa buena. Vamos a ver, yo siempre lo digo, en este mundo del misterio no hay expertos, porque no los hay, porque nadie realmente está allí. Lo que hay son experiencias. Y bajo ese punto de experiencia, cada uno hace sus parámetros. A la persona que le pueda dar mucho miedo la Ouija, o la persona que esté muy influenciada por la Iglesia, que demonizará la Ouija, dirá que solamente pueden entrar espíritus malos. No, o sea, no hay nadie realmente que nos pueda demostrar que un espíritu de X persona que esté allí presente donde estamos haciendo una investigación no se puede comunicar con nosotros mediante la Ouija. Si yo estoy haciendo una investigación en un castillo, por ejemplo, voy a decir una chorrada, cuidado, y resulta que el espíritu que se me está metiendo, porque es el castillo de Enrique VIII, es Enrique VIII, y me está dando datos de su vida, y me está dando cosas que yo desconozco, ¿por qué tengo que pensar que es un demonio? Y en cambio, si me lo está dando por psicofonía, tengo que dar por hecho que es el espíritu. Bueno, bien. Yo creo que es muy interesante. Misael creo que quería rebatir algo que estaba comentando Fran. Misael, todo tuyo el micrófono, compañero. Sí, solo va a explicar una cosa. Vamos a hablar a partir de fenomenología, ¿no? Fran dice que, cuando haces una investigación estás abriendo puertas, igual que la Ouija, y no es así realmente. Cuando tú haces una investigación, acudes a sitios donde ya hay una cierta actividad, donde ya hay una actividad paranormal, ya sea residual o inteligente. Entonces, no hay puertas que abrir porque ya hay una cierta actividad ahí. Es decir, no abres puertas porque tú lo único que haces es preguntar a la causa que ya está en el sitio, preguntar lo que haga cualquier investigador, es decir, lo que le interesa a cualquier investigador o lo que crea conveniente. Es decir, no abres puertas porque simplemente actúas dentro de una actividad que ya existe. Es decir, tú entras en el juego. No quiere decir que sea un juego abierto por la Ouija, ya hemos hablado muchas veces de la actividad paranormal que queda en los sitios como Belchite, como los Alfaques, como muchos lugares que hemos hablado, que a partir del sufrimiento o a partir de cosas que desconocemos, queda esa actividad residual o esa actividad inteligente que está en el lugar, no sabemos por qué, pero está en el lugar. Eso es completamente diferente a utilizar una Ouija, a invocar y a decir que, y a atraer, abrir puertas y atraer a entidades que, por ejemplo, como Víctor ha dicho, que estoy muy de acuerdo en cosas que ha dicho, pero, claro, no es lo mismo decir que, como he comentado con el caso de Fran, que el hacer una Spirit Box es más o menos igual que hacer una Ouija, porque vamos a ver, cuando haces una Spirit Box estás haciendo lo mismo, por ejemplo, que he comentado, ¿no? Que vas a un lugar, que investigas donde ya hay una actividad. Sea abierta por Ouija, esperemos que nunca sea así, o sea por las otras causas que son las más normales o comunes que he comentado antes, ¿no? Entonces, cuando haces una Spirit Box, lo único que haces es emanar ruido blanco y recoger dentro de ese ruido blanco, que es por donde se pueden comunicar las entidades, pues lo que te quieran decir, o si te quieren decir lo que tú preguntes, a lo que te quieran responder. Cuando haces una Ouija, tú tienes que poner el dedito en la cosita, ¿no? En esa especie de triángulo que mueve la tabla y que te va diciendo las letras. Hemos hablado y hemos dicho muchas veces que a partir de la fenomenología, las únicas entidades capaces de tener el poder de mover cosas son los demonios. Ni siquiera las almas de purgatorio, que son muy capaces dentro de... o quizá estas almas sí que serían muy capaces dentro de un radio de 12 metros. Ahí obviamente estaría la tabla Ouija, pero solo esas entidades o demonios, estamos hablando que las almas de purgatorio, hemos dicho muchas veces, son lo peor del alma humana, luego estarían los demonios, solo esas entidades son capaces de mover algo. Hemos dicho que los fantasmitas normales apenas pueden dejarnos una psicofonía. ¿Cómo van a ser capaces de pasar por un portal y poder mover algo sin tener esa capacidad? Es decir, a partir de la fenomenología yo creo que es bastante lógico o evidente decir que lo único que puede mover algo, cuando sale bien una tabla, porque Víctor lo ha dicho, tú puedes hacer una tabla Ouija y el 95% de las veces pues no saldrá bien. Tuvimos el debate de las posesiones, o sea, de los exorcismos, y también Fran dijo muy bien
que son muy pocos los casos de posesiones. Los exorcistas tienen a lo mejor 10.000 casos de posesiones en 3 meses, por decir una cifra, y a lo mejor solo 5 son reales, o 1. Es decir, pues con esto pasa lo mismo, pero cuando pasa realmente. Y hay una fenomenología que tener en cuenta al respecto. Fran, compañero, creo que ibas a hacer un comentario con respecto al tema de las investigaciones y la tabla Ouija y los aparatajes que se pueden llegar a utilizar. Comenta, Fran, compañero. No, quería comentar varias veces. No sé, primero sí que... A ver, Misael y yo vamos a discrepar en muchas cosas, ¿eh? Nos vamos a llevar muy bien, pero vamos a discrepar en muchas cosas. Yo no sé en qué base hay para decir, no, es que los únicos que pueden mover objetos son los demonios o son los ánimas del purgatorio. A ver, conocemos investigaciones que se han hecho en sitios donde el espíritu es de un niño, que no es ni un demonio ni un ánima del purgatorio, y ha movido pelotas, ha movido un osito de peluche. Ya, pero eso quién lo dice, Fran, eso quién lo dice. Es lo que, a ver, es lo que damos por hecho. ¿Quién lo dice eso? ¿Quién dice que ha movido una pelota? Un investigador normal. Claro, ¿y quién dice? Yo hablo de la iglesia, ¿eh? Pero claro, es que, Misael, siempre estamos con la iglesia, hemos topado. Hay que tener en cuenta los años de investigación que tiene, como el departamento de exorcistas, que son los que se dedican a esto, tienen muchos años de investigación. Claro, pero estamos hablando... todo. No puedes rebatirme con un señor que tiene 40 años, con 2000 años de experiencia de la iglesia. Es que es imposible rebatirlo, Fran. A ver, ¿tú te crees que yo no me voy a poner a enfrentarme a unos señores que hace 300 años quemaban a mujeres porque cogían unas hierbas? Y también está documentado la quema de brujas. A ver, en lo que tengamos con la Iglesia Católica, yo puedo decir que para mí el criterio que me merece es 0. O sea, 0. Unos señores que inventaron la Inquisición, unos señores que... Sí, pero eso no está en ningún... si lo miras en la Biblia, eso no está tampoco. Perdona un momento, Misael. He estado en archivos episcopales y he visto las documentaciones de quemas de brujas. Está documentado. Y está documentado como estas mujeres estaban poseídas por el demonio. Entonces, para mí, el criterio de la Iglesia en cuanto a demonología, opinión personal, 0. Cuando hablamos de la Iglesia tenemos que hablar de actualidad, tenemos que hablar del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II no aprueba nada de eso. Pero de lo que yo te estoy hablando sí que viene, porque viene de otra cosa aparte. No hablemos de cosas de que no vienen de aquí. No sé si me entiendes. Entonces tú cuando haces una psicofonía, ¿cómo sabes que quien te está hablando no es un demonio? Yo no lo sé. Claro, yo ahí me gusta el asunto que está sacando Fran a colación ahora mismo, porque, Misael... Pero yo acudo a lugares donde sé que hay fenomenología. Yo no sé si está abierto por una ouija o no, pero la fenomenología que yo recojo no es la de una abierta por la ouija. Claro, es que yo no voy a hacer una ouija en mi casa, ni voy a hacer una ouija en un parque. Pero sí, posiblemente vaya a hacer una ouija en un sitio donde ya están ocurriendo hechos. Es lo mismo, tenemos que jugar con nuestro criterio. Tú vas en los... ¿Eso es echarle gasolina al fuego? No, tú vas a los alfaques. No? Tú vas a los alfaques, por ejemplo, que es un sitio que te gusta investigar, o al Parador de Cardona, y captas una psicofonía. ¿Cómo sabes que esa psicofonía no es de un demonio? ¿Porque te lo dice la Iglesia? No. No. Yo, cuando yo voy a hacer investigación no tiene nada que ver con lo que me dice a mí la Iglesia. Yo es por mi curiosidad y por mis historias, por mi grupo que tengo de investigación y tal. Pero yo no sé si recojo una psicofonía de un demonio o no, a la hora de escucharla. La fenomenología que recojo yo como experiencia cuando estoy en el lugar no es la de abierta por una ouija o no es la de un vórtice abierto. Hemos hablado de muchos lugares, Frank, tú lo sabes. Sí, pero mira, esa fenomenología. Eso está ahí. Te voy a decir una pequeña incursión y dejamos paso a los compañeros. Mira, tú a veces... o a mí me ha pasado, y seguro que a Dani, tenemos una sensación cuando estamos haciendo una investigación. Tenemos una sensación de que lo que nos rodea es bueno o es malo. Correcto. Si tú estás en un sitio Estoy de acuerdo. y ves que supuestamente la leyenda, la investigación, las puertas, lo que tú quieras, te dicen que allí puede haber el espíritu de un niño, y pones una pelota, y esa pelota se mueve, y tú tienes esa sensación de que lo que ya hay allí no es malo, y tú te vas y simplemente te quedas con ese recuerdo de esa pelota, ya veremos si puedes ayudar al niño o no. Eso, yo te digo a ti, dejamos paso a Silvia y a Víctor, pero yo te digo a ti que eso que ha movido la pelota no es un demonio. Claro, es que el problema que hay, y jugamos con este doble enfoque, es el hecho de que tenemos esa tendencia a creer que todo, o sea, que hay una parte buena y una parte mala.
Y cuando lo que sucede alrededor de una investigación está basado en poltergeist o fenómenos directamente relacionados con asuntos violentos, digamos, lanzamiento de objetos, aportes, luces que se encienden y que se apagan, que en realidad lo que generan en la persona, en la experiencia de la persona, es miedo, automáticamente lo atribuimos a algo negativo, cuando nos podríamos encontrar perfectamente que podríamos estar hablando de alguien que se encuentra en un lugar que no sabe de qué manera llamar la atención porque lo ha intentado por activa y por pasiva, y es alguien que igual vivía en aquel lugar y no sabe cómo llamar la atención y ha conseguido ese nivel de energía o esa acumulación de energía para inclusive llegar hasta ese punto. Pero claro, el debate está en si realmente, como dice Misael, un fantasma, y vamos a ponerlo entre comillas, ya me entendéis, puede llegar a tener esta capacidad energética, porque Silvia, hay que decir las cosas como son. Las entidades se encuentran en los lugares. La fuerza que tienen o no tienen también supongo que depende de las experiencias vividas en su vida terrenal, entiendo, y también depende muchísimo en el tiempo que lleva en el lugar intentando de alguna manera llamar la atención y acumulando energía con la que en un momento dado igual explotar y expresarse, ¿no, Silvia, compañera? Por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de Misael de que, bueno, porque lo dice la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. Yo, cuando me enfrento a este tipo de cosas, no creo nada. Parto de la base de que no me creo a nadie. Y sí es cierto que cuando hay apariciones de fantasmas, por llamarlos de alguna manera, se mueven objetos, hay veces que se ha movido un objeto, hay gente que nota estirones de pelo, que nota empujones. O sea, eso quiere decir de que ese alma que está ahí perdida ha reunido la energía suficiente. Correcto. Y eso no tiene nada que ver con un ente demoníaco. O sea, estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes. Bien, yo, Víctor, quiero que me des tu opinión al respecto con este asunto en cuestión. Claro, casi siempre se relacionan ciertos objetos y es algo que es curioso, ¿no? Que se relacione un objeto como algo relacionado directamente con lo maligno o esté relacionado de alguna manera con esas energías más oscuras, cuando en realidad, como se dice, ¿no? De todo hay de bueno como de malo, ¿no? Hay ese equilibrio, Víctor. Tú ha comentado, Fran, el tema de que hay investigadores que utilizan la Ouija. Tú has comentado directamente, yo no lo he hecho nunca. Cuando tú dices esto, Víctor, cuando tú dices yo no la utilizaría nunca, es porque en realidad vinculas Ouija, lugar de investigación, con resultado negativo, o estás hablándome de que como no sabes lo que vas a obtener, por eso prefieres evitar ese uso de la Ouija como, llamémosle, altavoz de esas entidades que desconoces en el lugar en cuestión, Víctor? Hombre, a ver, está claro. Ahora nosotros pensemos en muchos lugares de investigación en España, hospitales, casas, lugares luctuosos, pero quedémonos, por ejemplo, con la parte de los hospitales, sobre todo. Los hospitales, habré visitado yo en mis 16 años prácticamente de investigador, fácilmente en España, unos 25 sanatorios abandonados, ¿vale? En la mayoría de estos sanatorios se han producido rituales satánicos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Al abrir estas puertas reales al satanismo, ya no hablo de la Ouija, ¿vale? O sea, digamos que ya estamos abriendo, o sea, tú vas a hacer un ritual satánico, pues vas con toda la idea clara de lo que quieres hacer, que es invocar al demonio, pedirle algo al demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esa energía negativa, esa energía mala, se queda de algún modo en el sitio. O sea, hombre, ahí no sabemos si han podido sacrificar a alguien, sacrificar a un animal, o ver tú a saber lo que hacen las distintas sectas satánicas. Silvia, Víctor, acaba, por favor, y le paso a Silvia. Comenta, acaba. Abres esas puertas y es más fácil. Yo, ¿por qué no quiero usar la Ouija? Por la simple y llana razón que es un sitio que no conozco, pero que por lo poco que se ve, se han hecho cosas oscuras.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo muy fácil. Ahora vais a entenderme. Y Silvia, te doy directamente el micrófono. Voy a poner un ejemplo fácil y habrá gente que ahora pues dirá, oye,